Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. ¿Sí escuchan, hermanos, ahí? ¿Escuchan también así? ¿Sin micrófono? Es que yo prefiero predicar sin micrófono, la verdad. Sí, la verdad, porque me concentro más. Me concentro no en estar sosteniendo el micrófono, sino en compartir la palabra. Así que lo voy a dejar acá, hermano. Vamos a escuchar. ¿Micrófono? Bueno, hoy quiero hablarles un tema muy importante. Un tema al cual usted y yo vamos a ver este concepto y usted y yo podemos acceder a él. La pregunta es, ¿cómo ser mayor en el reino de Dios? ¿Cómo ser mayor en el reino de Dios? Mire, vamos al libro de Mateo capítulo 18. Vamos a leer de los versículos 1 al 10, aunque vamos a ver más versículos, pero quiero que empecemos con esta parte. Mateo 18 del 1 al 10. El tema es cómo ser mayor en el reino de Dios. Amén. Cómo ser mayor en el reino de Dios. ¿Tiene el pasaje ya localizado? Pongámonos de pie aquellos que su salud se los permita. A veces usted anda cansado y usted quiere venir aquí a encontrar un descanso. Primero que no tengo ningún problema que usted esté sentado o sentada. Si puede estar de pie, lo hacemos por reverencia a la palabra de Dios. Pero si no puede, Dios lo entiende, hermano y hermana. Amén. Mateo 18 dice: en aquel tiempo los discípulos se acercaron a Jesús diciendo: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como los niños, jamás entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el más importante en el reino de los cielos. Y cualquiera que en mi nombre reciba a un niño, como a este, a mí me recibe. Y a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se atase al cuello una gran piedra de molino y que se hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos. Es inevitable que haya tropiezos, pero ay de aquel hombre que los ocasione. Por tanto, si tu mano o tu pie te hace tropezar, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te hace tropezar, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida con un solo ojo, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad, no tengáis en poco a ninguno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos siempre ven el rostro de mi Padre que está en los cielos. Amén. Fíjese, sus ángeles en los cielos. Hay ángeles que Dios envía a cuidarnos. Hoy el mundo habla acerca de los ángeles guardianes. ¿Para qué quieres tú un ángel guardián si como Jesucristo puedes tener toda una legión de ángeles a tu disposición para cuidarte? Amén. Amén, hermanos. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque podemos estar aquí reunidos en el nombre de Jesús. Él prometió que donde estuvieran 2 o 3 congregados en su nombre, aquí estaría Él, Señor. Yo te pido que esta palabra hoy, Señor, tu Espíritu Santo la tome, la siembre en nuestro corazón, Señor, y que en esta semana y en el resto de nuestra vida produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por estar aquí, gracias por la oportunidad de predicar, Señor. Nos declaramos insuficientes, Señor, para hacer tu obra, pero por tu gracia y por tu favor, sabemos que saldremos adelante en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén, amén.
Pueden tomar asiento. El tema, lo repito una vez más, cómo ser mayor en el reino de Dios. Hubo mucha gente que constantemente se acercó a Jesús durante su ministerio terrenal y constantemente le hacía preguntas. ¿Sabía usted que Jesucristo era un rabino? La palabra rabí o rabino o raboni significa maestro o mi maestro. Jesucristo era un rabino, era un maestro. Él no pertenecía a ninguna de las escuelas predominantes de aquel tiempo. Había varias escuelas según los diferentes rabinos que había y habían desarrollado toda una enseñanza. Había una escuela llamada de Gilel, ¿sí? Había otras diferentes escuelas. Había rabinos impresionantes, conocidos por sus enseñanzas y respetados por su enseñanza. Pero cuando Jesucristo aparece en la escena pública y empieza a predicar y empieza a hacer milagros, la gente y aún la misma gente religiosa reconoce que Jesucristo viene y predica con autoridad. Viene y predica con una autoridad que, aunque ellos no lo quieran reconocer, le es dada del cielo. Y la misma gente empieza a decir, es que él sí predica con autoridad, no como los escribas, no como los fariseos, no como los rabinos. Y te das cuenta que la enseñanza de Jesucristo es práctica. Dice él, mi carga es ligera. Cuando habla de su carga, habla de la enseñanza que él nos transmite. Su carga es ligera, es fácil de llevar. Porque para ese entonces, la gente religiosa había tomado la ley, los 10 mandamientos de Moisés. Había tomado el código mosaico, los primeros 5 libros de la Biblia que conocemos como el Pentateuco, los tomaron, de ahí agarraron por aquí, por allá y establecieron de 10 mandamientos, 613. Pusieron cargas que dice Jesucristo, ni ustedes mismos se atreven a tocar, ni ustedes mismos pueden llevar. Y entonces un maestro era reconocido por la respuesta que daba a las preguntas que se le hacían. Y Jesucristo muestra una inteligencia no solamente humana, una inteligencia espiritual, porque cuando a veces las preguntas llevaban lo que los norteños conocemos como la jiribilla, es decir, preguntas con doble sentido, preguntas que tenían el propósito de hacer caer al maestro, Jesucristo siempre sabía responder de una manera inteligente, sabia. Hay un versículo que está en mi mente constantemente y está en el libro de Santiago y es este: todo hombre sea pronto para oír, pronto para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Mire, le decía a usted que mucha gente se acercó a Jesús y Jesús sabía escuchar y sabía responder. Y no se dejaba jamás llevar por las emociones del momento. Y no sé si usted recuerda algunas preguntas que le hayan hecho al maestro alguna vez, pero quiero mencionarle algunas. Mire, por ejemplo, maestro bueno, se le acercó un religioso y le dijo, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Una pregunta que la gente, la humanidad, se ha hecho en algún momento cada ser humano en su vida. ¿Qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y de ahí se inventaron multitud de religiones. Marcos 10, 17, ahí está ese pasaje. ¿Qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y usted sabe la respuesta de Jesús. Mire, vayamos de hecho a Marcos 10, 17 y déjeme leerle el pasaje. Si lo tiene, dígame amén. Amén. Muy buenos para encontrar la palabra, les felicito. Marcos 10, 17 dice, y usted ve aquí el título de este pasaje, Jesús y el joven rico. Cuando salía para continuar su camino, un hombre vino corriendo, mire la prisa que él traía, se puso de rodillas delante de él, mire la devoción que demostró ante Jesús. Porque un judío no se arrodillaba ante cualquiera, Este fue un gran paso el que él estaba dando. 2 pasos. Apresurarse. Segundo, la devoción. Tercero, se puso de rodillas y le preguntó. Él tenía una inquietud, una satisfacción
intelectual, pero también espiritual. Maestro bueno, mire, cuarto lugar, le reconoció como bueno. Le estaba comparando con Dios. Este hombre casi alcanza el reino de los cielos. Yo, estudiando estos pasajes, alguna vez llegué a pensar que este hombre era como el apóstol Pablo, el que llegó a ser Pablo, que conocemos como Saulo de Tarso. Religioso, conocedor, celoso de la palabra de Dios, de la religión judía. Así era este hombre. Yo pienso que este hombre, si se hubiera atrevido a dar ese paso de fe, él hubiera sido el apóstol a los gentiles. Él tuvo su oportunidad y vemos más adelante que la menospreció, porque se puso triste, porque amaba más las riquezas que a Dios. Y Pablo estuvo dispuesto a arriesgarlo todo, porque él fue despreciado, fue rechazado. Hay quien dice incluso que hasta su propia esposa lo llegó a rechazar y que le dijo: ¿sabes qué? Yo te prefiero muerto que cristiano. Porque hay quien dice que Pablo, y de hecho Pablo recuerda que era un líder religioso, los líderes religiosos tenían que estar casados. Hay otra teoría que dice que era viudo, pero otros dicen que realmente a él le dieron carta o le pidieron el divorcio. Ahora mire, Jesús le dijo: y entonces, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solamente uno, que es Dios. Tú conoces los mandamientos: no cometas homicidio, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y la respuesta: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces, al mirarlo, Jesús, fíjate lo que dice, porque Cristo había visto cada una de las acciones de él hasta ese momento. Le amó. Fíjate, cuando dice que le amó, no está diciendo nada más de relleno. Es porque Cristo realmente, cuando tú te acercas con un corazón sincero, Él te ama. Es más, antes de que vengas a hacer la pregunta, Él ya la sabe y sabe la respuesta. Y Él te muestra su amor, su paciencia. Una cosa te falta: todo está perfecto. Qué bueno que me adoras, qué bueno que te postras ante mí, qué bueno que me dices bueno, qué bueno que has venido corriendo, qué bueno que has mostrado esa solicitud hacia mí. Pero una cosa te falta: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sigue. ¿Cuál fue la respuesta de él? Él, abatido. Su Biblia dice triste, ¿verdad? ¿Sí dice triste? Afligido, abatido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Amó más las riquezas que a Dios. Ahí Cristo le reveló realmente lo que había en su corazón. ¿Te das cuenta que Jesucristo, cuando Él le hacía una pregunta, Él iba más allá? Él iba a revelar lo que había en el corazón de los hombres. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Lo dice el libro de Hebreos, que todas las cosas permanecen desnudas ante aquel a quien vamos a dar cuentas tarde o temprano. Eso es lo que hace la palabra. A Dios no lo puedes engañar. Podemos engañar al hermano, a la hermana, al pastor, pero a Dios no lo podemos engañar. Ahora, otra pregunta que le hicieron a Jesucristo en Juan capítulo 9, versículo 2. Juan 9, versículo 2. Otra pregunta que le hicieron a Jesús. Y te fijas que todas las preguntas son importantes. ¿Qué voy a hacer para heredar la vida eterna? Aquí hay otra que el día de hoy tiene algo que ver con lo que son las maldiciones generacionales. Mira, Juan 9, 2. Sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué? Porque habían visto todos un hombre ciego de nacimiento. Iba Cristo con sus discípulos caminando y entonces ven a un hombre ciego. Los discípulos tienen una inquietud y le hacen la pregunta: ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Entonces había la creencia de que si tú eras un pecador empedernido, tus hijos iban a llevar las consecuencias de su pecado. Recuerda lo que dice Ezequiel: todas las almas son mías, el alma que pecare, esa morirá.
nos damos cuenta que hay una responsabilidad personal ante Dios. Si tu padre pecó, tú tienes la posibilidad de decir, ¿sabes qué? No importa que mi padre haya sido un alcohólico, un drogadicto, un adúltero, un golpeador, yo no quiero ser así, por la gracia de Dios no lo voy a hacer así. Aquí se rompe la maldición. Jesucristo llevó allí en la cruz del Calvario todos mis pecados, así que yo no tengo por qué cargar con las maldiciones de mi padre, con los pecados de mi padre, no tengo por qué imitarlo. Así que yo voy a llevar una vida diferente por la gracia de Dios, no por mis propias fuerzas, por la gracia de Dios. Y entonces había la creencia de que el pecado se transmitía las consecuencias y que por esto este hombre, debido a que sus padres eran pecadores, él había nacido así. Entonces le hacen la pregunta, ¿y qué dice Jesucristo? No es que este pecó ni tampoco sus padres, él es tajante. Al contrario, fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Así que mira, no es que tú hayas pecado, tus padres, quítate todas esas cargas, esas culpas. Es que Dios quiere manifestar su gloria en ti y a través de ti. Él quiere manifestar sus obras a través de ti y en ti. Yo se lo dije y lo voy a decir, a mí me detectaron diabetes a principios de año, estuve a punto de morir y ni siquiera lo sabía. Y de ahí empecé a investigar la enfermedad. ¿Y sabes qué me di cuenta de algo? Que la enfermedad no es algo hereditario por genética. Es porque uno no cuida su alimentación, no cuida su salud. Ese es un paradigma que se ha contado. Yo cuando era niño, mi mamá tenía diabetes y a mí me dijeron, tú vas a tener diabetes y vas a morir de diabetes y te vas a quedar ciego y te van a cortar las patas. Y yo me di cuenta, investigando, que eso es una falacia. Y tienes que quitarte esas cargas y hacerte responsable de tu vida y de tu salud. Porque la sanidad nos la da Dios, pero la salud es responsabilidad mía. Y cambié mi alimentación, empecé a hacer ejercicio, hermanos. Empecé a practicar el ayuno intermitente. Durante 8 horas tengo tiempo para comer mis 3 alimentos. 16 horas no como nada. Aquí están de testigo mis hijas. ¿Y sabe qué? De 1000, escuchen, 1000 que traía en la glucosa. Esta semana traigo, después de mis alimentos, 122, 116, 102, sin medicamentos. Y quien tenga diabetes o cree que la tiene, le puedo informar cómo se logra esto, a profundidad. No soy médico, aquí tenemos un médico y gloria a Dios por nuestros médicos. Pero yo me puse a investigar y dije, yo no quiero medicamentos, porque a mí ya esta insulina me iban a poner en mi cuerpo. Dije, yo no quiero insulina, le dije, yo no quiero insulina. ¿Qué alternativas tengo? Un medicamento que cuesta 1,250 pesos, no tengo para pagarlo. Salí de ahí llorando y dije, Dios, yo no me quiero morir de esta enfermedad. Yo quiero 30 años más de vida mínimo para ver a mis hijas crecer. 30 años más de vida. Y por la gracia de Dios creo que lo voy a lograr. Veía borroso y aún esta semana, hace una semana, todavía veía borrosa la luna. Salgo a las 4 de la mañana a caminar, 1 hora, porque esa es la hora en que puedo. Y les estoy diciendo esto como testimonio, Veía borrosa la luna, se me movía toda. Y le dije a Dios, alabando ya a Dios, salgo con mis audífonos y canto alabanzas y escucho la audiobiblia. Le decía a Dios, ¿cómo quisiera volver a ver la luna tal cual es en su esplendor? No borrosa, Señor, no que se me mueva. ¿Sabes qué? El jueves salí nuevamente a caminar y oh sorpresa, veo la luna clarita, hermanos, en alta definición. Se están revirtiendo algunos efectos. Mi neuropatía en los pies, hermanos. Ayer nada más tomé un medicamento en la mañana, en la noche ya no lo tomé porque me sentía muy bien. Empiezo a sentir sensibilidad nuevamente en mis pies. Porque hasta el equilibrio lo perdía. Y ahora mire, gracias a Dios me siento bien. Y lo estamos logrando para la gloria de Dios. Y por la gracia de Dios, hermanos. Ahora, hermanos, escucha. ¿Quién pecó o sus padres? Dios quiere manifestar sus obras. Yo les he contado las obras que Dios ha hecho en ti. Como el endemoniado gadareno, Jesucristo le dijo,
ve y cuéntales a todos las grandes cosas que Dios ha hecho en ti. ¿Y quién había hecho las cosas por el endemoniado gadareno? ¿Quién lo había libertado de aquellos casi 5,000 demonios que llevaba en su interior? ¿Quién es Dios? Jesucristo le dice en Marcos capítulo 5, ve y cuéntale a otros lo que Dios ha hecho por ti. Y él fue y contó las cosas que Dios había hecho por él. ¿Quién lo hizo? Jesucristo. Jesucristo es Dios, vaya. Mientras tú tengas el paradigma, la creencia, la doctrina de que Jesucristo no es Dios, o que es solamente el Hijo de Dios y que es inferior a Él en poder, en sustancia, en divinidad, Jesucristo no va a hacer nada por ti, porque tienes que acercarte y creer en Él, que Él es Dios. Ahora, ¿quién pecó o sus padres? Y conoce la respuesta. Jesucristo se acerca a Él, ¿sí? Lo sana y luego se hace todo un gran alboroto. A tal grado que los líderes religiosos le mandan a llamar: ¿eres tú el ciego? O no, soy yo, obviamente soy yo. No. Ese hombre que te sanó es un pecador. Miren, yo no sé si es pecador o no, a mí no me importa eso. Lo único que yo les puedo decir es que yo antes era ciego y ahora veo. Mira, él no se mete en cuestiones doctrinales. A veces debatimos y peleamos por doctrina. Y entonces podemos decir tú y yo no sé mucho de Jesucristo, pero lo que yo sí te puedo decir es que antes yo era un pecador, antes yo era una prostituta, antes yo era un homosexual, antes yo era un ladrón, antes era un asesino, antes simplemente era una persona sin sentido, sin propósito en la vida, pero ahora yo veo, ahora tengo un propósito. Entonces vemos que este hombre, posteriormente Jesucristo le sale a su encuentro, y cuando reconoce que Él es el que le ha sanado, se postra ante Él y le adora. A esto nos debe llevar cualquier encuentro que tengamos con Jesucristo, a la adoración. Y te das cuenta que más que preguntas, Jesucristo, más que responder una pregunta o satisfacer una necesidad intelectual, quiere satisfacer una necesidad espiritual. Yo no sé cómo o en qué condición o a qué viniste tú hoy a la iglesia. Yo creo que vinimos a adorar a Dios, a buscar su voluntad, a decir como aquel pequeño Samuel: habla, Señor, porque tu siervo escucha. A eso hemos venido, yo creo. No vinimos a presumir nuestros zapatos, nuestra ropa, nuestro auto, nuestra cartera, nuestra cuenta de bancos, nuestra belleza. Hemos venido a buscar su voluntad humildemente, como aquel joven rico. Todo estaba bien. El problema es que él no estuvo dispuesto a desapegar su corazón de lo material. Cuando venimos aquí, venimos como aquellos tres que le conocían como los sabios de Oriente, a entregarle lo mejor de nuestro corazón, en los regalos que ellos entregaron: oro, incienso y mirra. En el oro le reconocían como rey, en el incienso le reconocían, escucha, como Dios, y en la mirra proféticamente anunciaban su muerte. Cuando venimos aquí, le venimos a entregar también lo mejor de los tesoros de nuestro corazón, reconocerle como rey de nuestra vida, que Él es nuestro Dios soberano. Venimos a adorarle, como dice Hebreos 13:15, con fruto de labios que confiesan su nombre. Y finalmente venimos a reconocer lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Así que Jesucristo va siempre más allá de lo que los maestros o rabís de aquel tiempo hacían. Ellos solamente satisfacían necesidades intelectuales. Jesucristo va a saciar tu espíritu. Por eso Él es el pan de vida. Él es la luz del mundo. Él es la puerta de las ovejas. Ahora, en tercer lugar, Mateo 22:17. Una pregunta muy famosa. Mateo 22:17. Que hasta nosotros la usamos y hasta la gente que no conoce a Dios la usa. 22:17 de Mateo 22:17. Lo voy a leer. Dinos pues, ¿qué te parece?
¿es lícito dar tributo al César o no? Pero fíjese, Jesucristo, entendiendo la malicia de ellos, Jesucristo sabía comprender qué había en el corazón de cada hombre. Dice, les dijo: ¿por qué me probáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario. Entonces él les dijo: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le dijeron: del César. Entonces él les dijo: por tanto, dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y allí queda dirimida toda discusión. No sean hipócritas. Ustedes quieren que yo quede mal con el Imperio Romano. Eso es lo que hay en su corazón. Quieren que yo me presente como un revolucionario social. ¿Dónde escuché esta expresión? En el presidente de la República. Y no tengo nada en contra del presidente de la República. Las autoridades hay que respetarlas, hay que orar por ellas. Y él habla de Jesucristo como un revolucionario social, como un líder social. No, Jesucristo es mucho más que eso, hermanos. Jesucristo es nuestro libertador espiritual. Él no vino a hacer una revolución social. Él de hecho dijo: es necesario que yo suba a Jerusalén, que yo sea entregado, voy a ser traicionado, me van a herir, me van a humillar, me van a golpear, me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Y los discípulos no lo supieron entender hasta que no ocurrió el evento. Se llenaron de tristeza en sus corazones, dijeron: nuestro movimiento social se va a acabar, vamos a ser dispersados, y no supieron entender el sentido por el cual Jesucristo había venido a este mundo. Ellos creían que Jesucristo era un libertador social. Y Jesucristo era más que eso, era más que un juez, como los que vemos en el libro de los jueces. Ellos sí eran revolucionarios sociales. Jesucristo fue más que eso. Él es nuestro libertador espiritual. Ahora, vamos al tema. Vimos que le hicieron varias preguntas en Mateo capítulo 18, si volvemos al pasaje. Encontramos una pregunta más que los discípulos le hicieron a Jesús. Mateo 18, versículo 1. Se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Mire, aquí se revela lo que había en el corazón de los discípulos. Ellos, ante la insistencia de Jesús de lo que iba a suceder con él próximamente, empiezan a ver quién se iba a quedar como líder en el movimiento, quién iba a ser el sucesor de Jesús. Y seguramente ahí Juan y Jacobo y Pedro empezaron a debatir y dijeron: ¿sabes qué? Para quitarnos de problemas, vamos con el maestro, preguntarle quién es el mayor, quién es más importante. Él habla mucho acerca del reino de los cielos. Bueno, ¿quién es el más importante? Y yo creo que muchos de ellos esperaban que dijera alguno de los nombres de ellos. Ahí nos damos cuenta de que los discípulos eran seres humanos como tú y como yo. Querían reconocimiento, querían muchos likes en Facebook, querían que miles vieran sus videos, que muchos le dieran me gusta o me encanta a sus selfies. Porque eso es lo que ocurre con muchos de nosotros. Nos gusta el reconocimiento. Cuando alguien llega y dice: hombre, pastor, predicaste bien tremendo. Gloria a Dios. La gloria sea para Jesucristo solamente. Nosotros somos como el burrito aquel que habló, o el burrito sobre el cual Jesucristo se montó. La gloria la llevamos nosotros, pero la gloria es de Él. Recuérdalo. Nuestra única ventaja y agradecimiento es porque Él nos liberó, así como aquel burrito fue desatado para que llevara la gloria de Dios. Así nosotros ha ocurrido, hemos sido desatados del pecado para llevar sobre nosotros la gloria de Dios. Ahora, ¿cuál fue la acción de Jesucristo? Jesucristo fue a la práctica, tomó un niño. No me imagino que tendría que el niño, tal vez. ¿Cuántos años tienes, hijo? ¿Cómo te llamas? Abraham. A ver para acá. ¿Cómo te llamas, hijo? Yo, Franco. Ponte aquí.
Aquí está. Fue lo que Jesucristo hizo. Estaban los discípulos rodeándole. Él fue y tomó un niño. ¿Y cuáles fueron las palabras de Jesucristo? Escuchen. De cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como los niños, jamás entraréis en el reino de los cielos. Y aquí está, puso el pequeñito en medio. Y ahí se mantuvo el pequeñito mientras Jesucristo daba una enseñanza. Durante todo el discurso que tú ves aquí, las letras en rojo en tu Biblia, Jesucristo mantuvo a ese niño ahí y empezó a darles una enseñanza práctica. ¿Quién es el más grande? Tienes que volverte como Él. A mí me encanta este niño, hermanos, porque lo veo adorando a Dios, cantando a Dios, alabándole, dando testimonio. Así era yo, hermanos. Recuerdo en mi iglesia allá, así como estamos aquí, la iglesia es una iglesia pequeñita. Y un día estábamos hablando acerca de la necesidad de evangelizar, de ganar almas para Cristo. A mí me ganó tanto el sentimiento que a mí no me consideraba nada y yo levanté mi mano y dije, y lo dije llorando, ¿puedo salir a predicar con ustedes? Y allí estábamos el próximo sábado predicando y ¿qué creen que pasó? Nos persiguió un perro a mí y al evangelista con el cual yo andaba. En una casa nos persiguió un perro. En la hora de los testimonios, el evangelista dio el testimonio y dijo, pues aquí andábamos Chavita y yo, así me decían Chavita. Ahora soy Chabota. Predicando el evangelio, nos salió un perro, nos persiguió. Chavita, ¿qué debemos hacer cuando nos persigue un perro? Y yo, correr, correr. Esa es la inocencia de los niños. Es bueno. ¿Qué anécdota recuerdas tú de cuando eras niño, de cuando eras niña? Para el Día del Niño, el 30 de abril, algunos solemos subir una foto a nuestro Facebook de cuando éramos niños. Pero ¿qué pasó en ti? Que rompiste ese lazo con ese niño, con esa niña de tu infancia. Algo que tienen los niños, y lo vamos a ver más adelante, es que saben perdonar de corazón. Algo que tienen es que siempre están jugando, haciendo preguntas, investigando. Puedes pasar a sentarte mejor. Dios te bendiga. Un aplauso. Él va a ser un predicador, se los digo desde ahorita. Amén. Necesitamos predicadores como el predicador que Él va a ser, valientes en estos tiempos en los que el mundo está tratando de que la iglesia sea derrotada. Estamos en los peores tiempos para ser evangélico, para ser pastor, para ser evangelista. Pero también estamos viviendo una época, hermanos, que dice Jesucristo, quisieron verla a los profetas, quisieron verla a sus padres. Pero mire, volviendo al tema, de cierto os digo que si no se vuelven como estos niños, jamás entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el más importante en el reino de los cielos. Ahora, ¿quién es el mayor? Todos somos hermanos, escuchen. Pero hay hermanos que son mayores en el reino de los cielos. Esta es una realidad. Todos somos iguales en el reino. Todos merecemos la salvación si creemos en Jesucristo. Pero hay un camino establecido para crecer. Aquí en el reino de los cielos no existen comparaciones, hermanos. Todos hacemos una labor. Aquí vemos y llegamos que está limpio, es porque alguien vino, barrió, trapeó, sacudió. Vemos si podemos entrar por la puerta, es porque alguien abrió esa puerta. Y mire que abrir la puerta no es fácil, ¿eh? Tienes que agacharte, tienes que quitar los candados, tienes que jalar la puerta hacia arriba, ver que no te lleve cuando se levanta. Si estás chaparrito, chaparrita, ¿verdad? ¿Alguien cierra la puerta cuando nos vamos? ¿Alguien paga la luz? ¿Alguien paga el agua, hermanos? Los hermanos que vienen a practicar la alabanza, el hermano que toca el piano, los que oran, los que recogen las ofrendas, los que predicamos, todos hacemos una labor. Y todos podemos aún hacer más, todos podemos aún crecer más. No existen comparaciones, pero la realidad es que hay unos que son mayores en el reino de Dios. Ahora, escucha. ¿A qué te quiero llevar con esto?
No es a que tú te sientas menos y que digas, ay, mi labor no es importante, nadie la ve en la iglesia, nadie la reconoce. No, no, no se trata tampoco de eso. Qué bueno que sepamos reconocer los talentos de otros. Eso es importante. Dice el apóstol Pablo, cada uno considera a los demás como superior a sí mismo. Yo predico nada más, pero todos somos un equipo. Todos hacemos una labor diferente. Por eso somos un cuerpo. Un cuerpo tiene diferentes miembros. Cada uno tiene una función diferente. Ahora, hay un camino establecido para crecer. Aunque todos hay cierto, podríamos decir, nivel, que hay unos mayores que otros. Pero ¿por qué son mayores? Vamos a ver por qué son mayores. Vamos a ver la diferencia con el mundo. La persona, en segundo lugar, la persona que es mayor posee varias características. ¿Cuáles son? Lo que Jesús enseña no es que el niño debe copiar al adulto, escucha, sino que el adulto debe copiar al niño. Siempre nos han enseñado que los hijos deben de aprender de los padres. Y eso sí es cierto, humanamente hablando. Pero espiritualmente hablando, somos nosotros los que tenemos mucho que aprender de nuestros hijos, de nuestros niños. Para mí, hermanos, mire, hasta que nació Susana, yo llevaba una vida en la cual estaba dentro del ministerio como pastor, pero andaba de aquí para allá, viajaba, predicaba, daba conferencias, escribía libros, hermanos. Pero cuando nació Jimena, hubo un tiempo en que yo ya me establecí en una iglesia como pastor. Ya no era pastor colaborador o pastor asociado, ya era un pastor de una iglesia pequeña, la cual recibimos con 4 miembros, hermanos. Y por la gracia de Dios, en año y medio ya teníamos 150 miembros. Ahora, lo digo para la gloria de Dios, pero cuando ya llegó Jimena a nuestra vida, hermanos, yo ya estaba establecido, ya no viajaba tanto, ya me dedicaba más al ministerio aquí, de tiempo completo. Y entonces Jimena fue de mis hijos la que más disfruté, con la que más tiempo pasé desde pequeña. La mamá de mis hijos se iba a dejarlos a la escuela, al kinder, a Susana. Yo me quedaba con ella, la cuidaba, le daba su biberón, le cantaba sus canciones, que yo mismo le componía sus canciones de cuna. Y la disfruté mucho, su crecimiento. Y he disfrutado su manera de ser, sus preguntas. Y a veces me sorprende las preguntas que me hace, las actitudes que tiene. Yo ya sé distinguir cuando está enojada, cuando está triste, hasta cuando está contenta. Y a todos sus hermanos los conozco, pero digo la verdad y espero que mis demás hijos no se ofendan. Es la que más he disfrutado de mis hijos. Y es de hecho la que más me busca. ¿Sí? Susana también me busca, pero Susana es un poquito más reservada. Susana ya cuando realmente me tiene que decir algo, va y me lo dice y me expone su necesidad. Me dice, no estoy de acuerdo con esto y esto y esto otro, pero ya hizo un análisis de todas las situaciones. Y Jimena no, Jimena es de que me lo dice así a bote pronto, es un poquito más impulsiva. Susana se detiene más en las cosas. Entonces, ¿a qué voy, hermanos? Que uno tiene que aprender de sus hijos. ¿Recuerda usted a este hombre Enoc? ¿Recuerdan a Enoc? Dice en la Biblia que él caminó con Dios, pero ¿sabes cuándo él empezó a caminar con Dios? Dice que tuvo un hijo llamado Matusalén. ¿Sabes lo que significa la palabra Matusalén? Cuando él muera, vendrá. Cuando él muera, vendrá el juicio. El año en que muere Matusalén es el año en que Dios abre las compuertas de los cielos y las puertas de los abismos, y se vino aquella gran tormenta que inundó el mundo. Entonces, cuando Enoc tiene a su hijo Matusalén, es cuando él empieza a caminar con Dios. 65 años caminó con Dios. Ya conocía a Dios, pero cuando tuvo su hijo en brazos, tuvo un conocimiento más pleno de Dios, cuando tuvo el milagro de la vida en sus propios brazos. Los hijos te cambian la vida, hermanos. Tenemos mucho que aprender de ellos. Un hijo, si no te hace caminar con Dios, yo no sé qué otra cosa te podrá acercar a Él. ¿A poco no es cierto? Ahora, tenemos que aprender de ellos. Mira,
¿qué podemos o qué debemos de imitar de ellos? La capacidad de asombro. ¿Cuándo fue la última vez que un milagro te asombró a ti? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste lenguas? ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste esa presencia de Dios, que estabas ahí orando y que dijiste, Dios, me urge que me des una respuesta, me urge sentir tu presencia, me urge escuchar tu voz? Y entonces llega el momento en que algo sale de aquí, de aparte, abajo de tu ombligo, el plexus solar le llaman, donde hay unas terminaciones nerviosas. Aquí tenemos un cerebro emocional. Escuchen esta parte, hay células como las que hay en el cerebro, hay neuronas, y de ahí te toca el Espíritu Santo y empieza a fluir dentro de ti. Y es lo que ocurre cuando dice la Biblia en Romanos capítulo 8, que a veces no sabemos cómo expresar nuestras necesidades, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo no sé si has tenido esa experiencia, hermanos. Yo la he tenido. Y hace tiempo que no la tengo, lo he de reconocer. Pero ¿cuándo fue la última vez que disfrutaste la presencia de Dios? Más allá de decir, ay, sentí bonito. No, que realmente dijiste, yo no sé, yo voy a saltar, yo voy a danzar, yo me voy a tirar al sol. Yo recuerdo cuando conocí a Jesucristo como mi Salvador en la Sierra de Arteaga, 3 de mayo de 1997, 5:30 de la tarde. 21 años tenía yo de edad. Durante 21 años había crecido en el Evangelio, pero tenía solamente una religión en mi corazón. Jamás había conocido a Jesucristo como mi Salvador. Le conocía teológicamente como Rey, como Dios, pero no había experimentado la salvación. Y recuerdo que estaba con mi amigo David, ambos éramos de la iglesia presbiteriana, y nos mandaron unas misioneras. Dijeron, váyanse a orar en parejas. David y yo éramos grandes amigos. Y nos fuimos allá al monte, subimos la sierra ahí en Arteaga. Le dije, David, ¿sabes una cosa? Voy a ser sincero contigo. Yo no me siento hijo de Dios. Me siento muy religioso, pero yo no me siento hijo de Dios. Yo predicaba, yo discipulaba, estaba a cargo de una misión de 40 personas. 15 de ellos eran niños. Yo veía cómo ellos eran salvos, porque yo predicaba y la gente se convertía. Y yo decía cuando los veía convertirse, yo quiero eso que ellos tienen. Y yo se lo dije a Dios, dije, Dios, yo quiero experimentarlo en mi propia carne, en mi propia vida. Y empezamos David y yo a orar, y mira, de pronto sentí eso. Algo dentro de mí que surgió. Dice la Biblia que de nuestro interior surgirán ríos de agua viva. Y entonces yo me tiré al suelo porque no me pude sostener en pie. Y ahí me empecé a revolcar. Y allí empecé a experimentar la presencia de Dios. Empecé a hablar en lenguas. Empezamos a profetizar. Y 4 horas después, cuando estaba a punto de oscurecer, bajé de ese cerro. Y yo ya no era el mismo. Allí Dios me transformó. Y eso me asombró tanto. ¿Sabes qué? Que toda la noche yo no pude dormir, no quería dormir. Es que yo decía, es que si me duermo esto que siento se me va a ir. Y nunca se fue. Ya 25 años y no se ha ido esa presencia, esa necesidad de Dios. Y cuando bajé de aquel lugar y llegué a la universidad el lunes, por primera vez no me dio vergüenza ponerme una playera que tuviera un mensaje cristiano. No me dio vergüenza traer mi Biblia allí en la universidad. No me dio vergüenza predicarle a mis compañeros de Jesucristo. No me dio vergüenza ir por la calle y ver a un drogadicto, ver a una mujer con tristeza en sus ojos y decirle, ¿sabes una cosa? No te quites la vida. Dios te puede salvar. Él te puede liberar del problema que estás enfrentando. Pero ¿cómo sabes tú lo que hay en mi corazón? Yo quería ir a mi casa y quitarme la vida. ¿Quién te lo dijo? No pierdas la capacidad de asombro, hermano, hermana, porque grandes cosas Dios puede hacer a través de ti y en ti. Yo te lo dije hace un momento, cuando a mí me detectaron la diabetes, yo dije, yo no quiero insulina, yo no quiero medicamentos. Una sola pastilla de metformina me he tomado.
Y me supo tan horrible que dije, yo no quiero esto. Y te lo puedo demostrar. Ahí tengo las fotos del glucómetro. Menos de 140, 2 horas después de almorzar. 100 al levantarme en ayunas. Entonces, si tú estás dispuesto a dejarte asombrar por Dios, grandes cosas vas a ver. Segunda a los Corintios 2:9. ¿Sí es segunda a los Corintios 2:9? ¿Si quieren checar? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para quienes. ¿Usted ama a Dios? Le pregunto. ¿Amas a Dios, hermano o hermana? Dios tiene preparadas grandes cosas para ti. ¿No me equivoco? Segunda a los Corintios 2:9, ¿es correcto? ¿Sí? ¿No? Entonces primero a los Corintios 2:9. Primero a los Corintios 2:9. ¿Verdad? Fíjate, cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó. Es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. No pierdas la capacidad de asombro, porque grandes cosas vas a ver, hermano. Yo les dije hace un momento, estamos viendo la etapa en la cual pudiéramos decir que estamos acercándonos a la era post-cristiana, mundanamente hablando, porque el cristianismo ni Jesucristo van a dejar de existir, pero es cuando la época en la cual somos un remanente, los verdaderos cristianos. Muchos se dicen cristianos, pero pocos realmente practican el cristianismo, pocos realmente reconocen a Jesucristo como su Salvador, en términos prácticos. Hoy la gente se está enfocando mucho en doctrinas extrañas, como que el Espíritu Santo es nuestra madre. ¿Sabía usted eso? Hay un apóstol que así lo dice, allá por Sonora. Samuel Joaquín, usted sabe que está encarcelado ahora. Ellos empezaron bien, eran evangélicos, eran pentecostales, pero luego se pervirtieron, porque empezaron a dar culto al hombre. Ellos hay allí en su iglesia en Guadalajara, hay unos querubines junto al púlpito y un letrero que dice: he aquí la gloria de Dios entre los hombres. Y ahí se sube aquel líder religioso y ellos le adoran como si fuera la gloria de Dios. Usted sabe de aquel hombre que se fue a Guyana Francesa, ¿se recuerdan cómo se llamaba? No me acuerdo ahorita. La iglesia, el templo de Dios, Jim Jones, ¿sí? Que un día les empezó a hablar acerca de la belleza de la muerte. Reunió a todos, cerca de 930 personas, incluidos niños, con sus guardias, porque ya había guardias de seguridad ahí para que no se le escapara a la gente. Y empezó bien, él empezó predicando el evangelio a coreanos, a chinos, a vietnamitas, a los que nadie les predicaba, prostitutas, homosexuales, mexicanos, negros. Su iglesia era multirracial, ricos, pobres, ahí se congregaban. Pero luego el culto al hombre. Hicieron Kool-Aid ahí en un lugar ahí. Les empezaron a repartir a todos. Ese Kool-Aid tenía cianuro y luego todos murieron. Él cobardemente no tuvo el valor de consumir esa bebida. Le pidió a uno de sus guardias que lo matara, porque no todos los que se dicen cristianos lo son realmente. Mire hasta dónde llega la aberración cuando el hombre empieza a dar culto al hombre aún dentro de la iglesia. Ahora, no perdamos la capacidad de asombro acerca de lo que Dios puede hacer. Yo creo que estás enfermo, estás enferma, Dios te puede sanar. Yo soy el testimonio vivo de lo que Dios puede hacer con una persona. Mira, yo le dije a Dios una oración sincera, le dije: Dios, quiero ver la luna como es nuevamente. Y a los 3 días Dios me lo concedió. Yo estoy de algo bien seguro, es que todo este proceso de sanidad que he llevado ha sido Dios el que ha estado conmigo. Y a mí el médico me dijo: tú es para que te vayas a internar, tú ya requieres insulina, no hay solución para ti. El médico me dijo: no tienes ninguna esperanza. Pero yo dije: Dios es capaz de hacer algo conmigo. Yo no quiero perder la vista, no me quiero ir en pedacitos, Dios. Y sé que así va a ser.
No moriré, dijo el salmista, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. ¿Lo recuerdas? Lo dijo David mientras estaba siendo perseguido en el desierto por Saúl y sus ejércitos. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Ahora, los niños ven a todos más grandes que ellos. Y es evidente, ¿no? Por la diferencia de estatura. Por eso Pablo dijo, todos consideren a los demás como superiores a sí mismos. Nunca digas, yo soy más grande que tal o cual predicador, tal o cual hermano. No, recuerda lo que dijo Juan. Es necesario que yo mengue, pero que él crezca. Tengo un amigo pastor, mira, empezamos juntos el ministerio. Yo pasé una etapa muy difícil que casi termina con mi vida y acabó con mi ministerio. Y yo en un momento dije a Dios, me hubiera gustado haber actuado como Job, Señor, que pese a todo, él siguió firme y yo no pude, Señor, yo me alejé de ti. Y me dijo el Señor, tú no eres Job, tú eres Salvador. Yo no te voy a pedir más a ti de lo que le pedí a Job, tú eres diferente a Job. Si tú me fallaste, lo importante es que tienes la posibilidad de reconciliarte conmigo y empezar de nuevo. Y mi amigo pastor, mira, empezamos juntos, él ahorita tiene una iglesia de 300 miembros, tiene una casa de rescate, ha escrito muchos libros, yo veo sus logros ahí en Facebook y me alegra en el corazón decir, mira Dios, qué bueno que tú lo estás, ahorita anda en Phoenix, Arizona, predicando el Evangelio. Gloria a Dios que él ha traspasado fronteras. Yo soy diferente. Dios hace algo diferente conmigo. Yo tengo un ministerio diferente. Tú no te compares con otros, hermanos. Miren, se los digo, y no como reproche, entiendan. Los miércoles llego aquí a las 6:50, 6:30, a veces a las 5, me pongo a orar un ratito, prendo la cámara así como ahorita, a las 7 en punto yo empiezo a predicar, esté alguien o no. Y a veces la cámara ahí no me indica que alguien esté viendo, no, yo no me desanimo. A veces hay 3 espectadores, a veces se van 2, regresa 1. Lo importante es que yo sé que esta palabra que estoy predicando se va a subir a las redes sociales y muchos van a tener la posibilidad de escuchar. Y yo sé que Dios está hablando. Así que, hermanos, cada uno tiene diferentes ministerios. Hubo un predicador que le dijo a Dios, Señor, yo quiero ir a predicar el Evangelio a los musulmanes. Él estudió la universidad, aprendió árabe, se fue a predicar allá, a Arabia. Pero tú sabes que en esos lugares no puedes predicar abiertamente el Evangelio. Llegó allá como turista, vio de pronto a un joven y sintió en su corazón que debía hablar con él, compartirle las buenas nuevas del Evangelio. Y entonces se acerca a él, le empieza a predicar en árabe. El joven, Dios toca su corazón, se quebranta y allí mismo reconoce a Jesucristo como su Salvador. Pero las autoridades lo identifican a aquel joven estadounidense, lo meten a la cárcel. 22 años le dieron en prisión por predicar el Evangelio. Allí ese joven sufrió lo peor, ahí fue abusado físicamente, psicológicamente, sexualmente, de todas las maneras que puedes creer o no creer. Ahí él sufrió demasiado y él se preguntaba, Dios, ¿cuál fue el sentido por el cual tú me trajiste aquí? Para terminar así. A los 46 años él sale de aquel lugar, ¿sí?, de aquella prisión. Amargado, deprimido, sintiéndose fracasado. Y él va de camino a la embajada norteamericana. Y cuando él sale y va caminando, se le acerca un hombre, casi de su edad, y le habla en árabe. Dice, ¿no te acuerdas de mí? No, no sé quién eres. Dice, yo soy aquel hombre al cual tú le predicaste hace 22 años a Jesucristo.
ven, acompáñame. Ya las autoridades ya no te pueden hacer nada, ya cumpliste tu condena. Quiero que vengas conmigo. Lo lleva a un lugar alejado allá, a una bodega, a lo lejos, allá afuera de la ciudad, una bodega semidestruida. Y empieza a escuchar en árabe unos cantos que alababan a Jesús. Entran a la bodega y había cientos de personas ahí alabando a Jesús. Y le dice a aquel hombre: yo soy el pastor de esta congregación. Y yo soy aquel hombre que tú le predicaste. Mira, aquí está el fruto de tu trabajo. Cuando ocurre eso, aquel joven, que ya no era un joven, entiende por qué Dios lo había llamado. Hermano, hermana, tú no sabes el impacto de lo que tú haces en esta vida, hasta dónde va a trascender. Yo les he contado el testimonio que mi madre, desde que conoció a Cristo, cuando yo recién era nacido, tenía 6 meses de edad, ella conoció a Cristo porque Cristo se le reveló a ella directamente. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando ella escuchó esa palabra y vio esa palabra en una visión, ella se levantó y le entregó su vida a Jesucristo. 31 años estuvo orando a Dios para que mi padre conociera a Jesucristo como su Salvador. Mi padre no quería saber nada de Jesucristo, él tenía la religión tradicional. Pero el día que mi madre muere, ahí en su velorio, el pastor de mi madre va y predica la palabra y mi padre le entrega su vida a Jesucristo. Mi madre ni siquiera estaba ya en este mundo, estaba en la presencia de Dios, pero ella pudo ser testigo, yo creo que desde allá, del fruto de sus oraciones. 31 años orando, escucha. Así que no pierdas la capacidad de asombro, hermano y hermana. Ve a todos los demás como superiores a ti mismo. Tal vez solamente has ganado un alma para Cristo. No sabes lo que Dios puede hacer a través de esa persona. Tal vez te sientes fracasado, fracasada, enfermo, enferma. Pero Dios aún puede hacer grandes cosas contigo. ¿Recuerda a Sansón? Le habían quitado sus ojos, le habían cortado su cabello, lo habían esclavizado. Y aún ahí Dios escuchó su última oración. Y aún así Dios en el último instante lo usó poderosamente para librar al pueblo de Israel. Dios te puede usar también a ti. Si te lleva a un hospital, predícale a los enfermos. Si estás en una cama postrado, predícale a tus compañeros, predícale a aquel doctor, a aquellas enfermeras. Si te lleva a las alturas, a ser presidente de la República, a ser gobernador, haz las cosas justamente, honestamente, no robes. Sé honesto y predícale a los que conoces, como lo hicieron Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego. Donde Dios te lleve, predica el evangelio. Tengo un compañero, yo no sé si es cristiano o no, pero creo que sí lo es. Porque el otro día me tocó que me llevara al taller, entonces dejábamos el carro, la unidad que yo traigo, me subo al carro de él y pone música cristiana. Todo el trayecto música cristiana. No se lo pregunté, pero en su manera de hablar, sus actitudes, su servicio, dije, este brother es cristiano. No seamos cristianos de la secreta, que en lugar de traer la espada del Espíritu, traemos un puñalito, una Biblia chiquita para que no sepan que eres cristiano. Los jóvenes, ¿cuál es el testimonio que vas a dar en tu universidad, en la preparatoria? ¿Cuáles son tus creencias acerca del aborto? Acerca de el matrimonio llamado igualitario, que no existe tal cosa como matrimonio igualitario. La palabra matrimonio viene, lo he dicho constantemente últimamente, matrimonio viene de matriz. ¿Qué es lo que hace una matriz? Es la generadora de vida. Un matrimonio entre un hombre y una mujer no puede generar vida, entre una mujer y una mujer no puede generar vida. Por eso usan la fecundación in vitro, por eso van y quieren establecer leyes y lo han logrado, donde ellos puedan adoptar niños. Ellos no pueden generar vida. Mándalos a una isla, o que se vayan más bien voluntariamente a una isla a vivir. Vas a ver que después de 100 años, ¿qué vas a encontrar? Solamente esqueletos, que no pueden generar vida. Por eso Dios estableció el matrimonio con 3 fines. Lo repito, ¿para qué? Para procrear hijos. Segundo lugar, para recrearnos. Gózate con la mujer de tu juventud, dice la palabra de Dios. Recreación sexual.
Tercero, para prevenir el adulterio y la fornicación. La fornicación es tener relaciones sexuales antes del matrimonio. El adulterio es tener relaciones sexuales con alguien fuera del matrimonio. Así que, hermanos, tenemos que estar preparados. Aquí nadie es mayor, pero escucha, una persona que es mayor en el reino de Dios ve a los demás superiores a él. Ahora, desean ser como los demás. Mira a tu hermano y tu hermana que está ahí a tu lado. Voltean a verlos. O el que está atrás, voltea a verlo. ¿Qué cualidad reconoces en él o en ella? Tal vez ni siquiera le conoces, ni siquiera conoces su nombre, hermanos. Y eso de por sí es lamentable, ¿eh? Yo reconozco, no conozco los nombres de muchos de ustedes. Tenemos que conocernos más, hermanos. Y entonces decir, a mí me gustaría ser servicial como la hermana. La hermana Elcita, por ejemplo. Yo la veo ya cómo sirve aquí, cómo va a la cocina. ¿Sí? La hermana Diana el otro día que nos preparó, nos trajo una comida bien sabrosa, ¿verdad? ¿Sí? El doctor, su sabiduría, con poquitas palabras, mira, nos deja callados. Su sabiduría, el pastor, su trabajo, su disposición, su humildad. De todos podemos aprender algo, hermanos. El hermano Ben, por ejemplo, bien trabajador entre semana, ya dándole al trailer, hermano. Y aquí está el domingo, fresco como una lechuga. Y predicándonos también, y su conocimiento teológico, hermano, yo lo reconozco y lo admiro, ¿eh? De todos podemos aprender, hermanos. Considera a los superiores y trata de aprender. Cada persona que se cruza en tu vida, en tu camino, va a ser una universidad para ti. Tanto en lo bueno como en lo malo. Lo bueno que puedes aprender, lo malo que debes de rechazar y nunca practicar. Y nosotros tratemos siempre de que quien se acerque a nosotros aprenda lo mejor de nosotros, hermanos. Ahora, hermanos, un niño no guarda rencor. Se amista fácilmente con su agresor. A veces a mis hijas, a veces les dan unas nalgadas, ¿por qué? O con el cinto. Porque a veces no entienden, hermanos, son bien socarronas. ¿Sí? Y digo, es que no te quiero pegar, pero pues ¿cómo le hago? No me entiendes. O sea, te digo una cosa y haces todo lo contrario. Y a veces a mí me suena como una rebeldía, como una desobediencia clara. Y se va llorando y me echa caras y gestos y... Pero ¿sabes una cosa? Pasan 15, una hora y van y me piden perdón. A veces yo me excedo y yo les pido perdón también. Les pido perdón. Cuando eran pequeños me arrodillaba y les pedía perdón. Cuando yo les fallaba. De rodillas me ponía a su nivel. Ahora no, ya están más altos que yo. Ahora yo los miro hacia arriba. Perdóname. Pero voy a esto. Un niño perdona fácilmente, hermanos. Tengamos ese corazón perdonador. Que no haya amargura en ti porque no has perdonado a tu prójimo. Tal vez esa persona que te afectó ya está muerta y tú sigues guardando de rencor. Estás en prisión de hiel y de amargura. Ahora, otro aspecto que quiero mostrarte es que el mayor es aquel que se cuida de no hacer tropezar a quienes creen en Jesús. Eso es bien importante, hermanos. El testimonio es importante. Alguien que es mayor no solamente está consciente de su pequeñez, versículos 3 y 4 de este capítulo. Mateo 18, ¿verdad? O 22, 18, 3 y 4. Sino que además se cuida de no hacer tropezar a quienes creen en Jesús. Mira, aquí está la advertencia de Jesús, versículo 6. A cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se atase al cuello una gran piedra de molino y que se hundiese en lo profundo del mar. Sí escuchaste hace rato que te hablé de Samuel Joaquín, ¿verdad? El líder de la luz del mundo. Lo puedo decir porque es algo conocido hasta mundialmente.
¿Cuál fue el pecado de este hombre y de sus antecesores? Y contra niños, contra menores de edad, contra adolescentes. Ellos afirmaban, es que nosotros somos ángeles y los ángeles no tienen sexo. Así que yo puedo estar tanto con mujeres como con hombres. Y se metían con niños y hasta se grababan y hay en su computadora videos, fotos. Y lo peor es que aún su misma congregación siguen creyendo en él. A ellos les prohibieron, cuando empezó a saberse todo esto, ver las noticias. De hecho, ellos tienen prohibido ver las noticias, como para prevenir la contaminación con el mundo. Y ahora, hermano, ¿a qué voy yo? El pecado de este gran hombre y de estos hombres, es haber engañado a niños, a niñas en el área sexual. Tú has escuchado casos de pedofilia, tanto en la iglesia católica como en la misma iglesia evangélica. Hermanos, esto es inadmisible que esto pase dentro de la iglesia. Yo cuando llevaba a cabo mi ministerio, hermanos, yo para prevenir estas situaciones, mira, cuando iba a una visita, llegaba siempre con un hermano, acompañado de un hermano. Si era posible, la mamá de mis hijos, que me acompañara ella a visitar a alguna hermana. Y la que era la mamá de mis hijos tenía la contraseña de mi Facebook, de mi correo electrónico. Y un día, mira, una jovencita dijo, no hombre, pastor, predicó muy bonito el domingo. Ah, pues gracias, mija, gloria a Dios, qué bueno que te gustó la enseñanza. No hombre, pastor, es que usted está muy guapo y que esto y que el otro. Se me empezó a insinuar, hermano, así lo digo abiertamente. Le dije, a ver, Vero, ven, mira, quiero que lo sepas, Y le dije, mira, gracias por tus palabras. Le dije, pero aquí está mi esposa, te manda un saludo. Ay, perdón, pastor, y que esto y que el otro. Es mejor prevenir, hermanos. Es mejor prevenir. Porque esos pecados no deben de ocurrir en la auténtica iglesia de Jesucristo, hermanos. Porque Cristo lo dijo. Antes que hacer caer a uno de estos mis pequeñitos, ¿sabes qué? Mejor átate una piedra de molino. Una piedra de molino pesa aproximadamente media tonelada, hermanos. Lánzate al mar y mejor muérete antes que hagas caer a uno de ellos. Y luego vamos al libro de Corintios, hermanos. Primero a los Corintios 8, versículo 9. Dice aquí, pero mirad, que esta vuestra libertad no sea tropezadero para los débiles. ¿De qué está hablando Pablo? En aquel entonces en la iglesia de Corinto estaba situada Corinto y allí había diferentes templos para ídolos paganos, se ofrecían sacrificios, la gente ofrecía lo mejor de los sacrificios, muchos cabríos, vacas, toros. Luego esa carne se ofrecía en la carnicería a la venta. Y el debate era si un cristiano podía o no consumir esa carne que había sido ofrecida a los ídolos. ¿Y qué dice Pablo? Mira, empieza diciendo, en el mundo hay muchos dioses, para nosotros solamente hay un Dios y un solo Señor. Esos no son dioses. Pero hay gente, dice, que es débil en la fe. Y dice Pablo aquí, que tu libertad no sea tropezadero para los débiles. Y aquí muchas veces hay el debate de que si una mujer se debe de pintar o no, si debe usar pantalón o no, de que si se puede tomar cerveza o no. No me voy a meter en ese debate en este momento, porque no, sinceramente no viene al caso. Cada uno yo creo que somos lo suficientemente inteligentes y sabios para saber qué nos conviene o no. Pero mira, si alguien te ve a ti que tienes conocimiento sentado en la mesa en el lugar de los ídolos, ¿no es cierto que la conciencia del que es débil será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Así, por el conocimiento tuyo se perderá el débil, un hermano por quien Cristo murió. Hermano, tienes que considerar a tus hermanos como débiles, como pequeños, alguien por quien Cristo murió. Por eso debemos de cuidar nuestro testimonio, nuestras palabras. Un día un pastor, había una hermana que era bien fiel en su iglesia, nunca faltaba a los cultos, siempre diezmaba, ofrendaba, servía, pero nunca iba su esposo con ella. Entonces el pastor se preguntaba por qué, ¿verdad? Un día la hermana se acerca y dice, pastor,
quiero que vaya y hable con mi esposa. Él nunca quiere venir aunque lo invito. Es bien tremendo mi marido, dice. Casi lo pintó como un monstruo. El pastor dijo, pues bueno, agendemos una cita. ¿Cuándo está él? Tal día, ok, a tal hora, ahí estaré. Llega el pastor, dice, Dios, ayúdame, dame sabiduría, envía ángeles a que me protejan, que este hombre no me vaya a golpear. Iba atemorizado el pastor. Toca la puerta, le abre la puerta el marido de la mujer. Y el pastor se imaginaba un hombre alto, así, barbudo. No, era un chaparrito de unos 50, flaquito. Buenas tardes, señor, ¿qué se le ofrece? Mire, soy el pastor de la iglesia. Ah, sí, pásele, pastor. ¿Cómo está? ¿Qué se le ofrece? Un vasito de agua, un café, un refresco. Siéntese. ¿En qué le puedo? El pastor, caray, ¿no es el monstruo que me describió su esposa? Espérame tantito, pastor. Oye, vamos a poner un nombre, ¿verdad? Miriam, te hablan. ¿Qué quieres? ¡No me estés molestando! ¡Eres un inútil! ¡Nada más me quitas el tiempo! Ay, perdone, pastor. Oye, mi amorcito, corazoncito mío, paloma mía. Que no te digo que iba bajando la mujer las escaleras. ¿Qué quieres? No has lavado los trastes y... Pastor. Le dice el pastor, ¿sabe una cosa? Ahora entiendo quién es la del problema aquí. No es su marido, es usted. Y lo dice Pablo, ten cuidado porque no sea que tu libertad sea ocasión para que tu hermano, que fue comprado con la sangre de Cristo, es lo que estaba haciendo la mujer con su mal testimonio. Allá afuera, aquí en la iglesia, sí, era un ejemplo de dulzura, un ejemplo de compromiso, de respetabilidad, de espiritualidad. Pero todo era fachada, todo era apariencia. Nos tengamos cuidado con nuestro testimonio. Pidámosle a Dios, Dios, somete mi carácter, Padre. Ayúdame a no dar mal testimonio a mis hermanos, ni a mis vecinos, ni a mis compañeros de trabajo, porque ellos son débiles en la fe, porque ellos no te conocen suficiente como yo, Señor. No vaya a ser que tu libertad haga o sea tropiezo para caer a tu prójimo. Así que tengamos mucho cuidado, hermanos. El mayor es el que se cuida de no hacer tropezar a quienes creen en Jesús. Otra característica es que el mayor es aquel que no menosprecia a sus hermanos más pequeños. Mateo 18, versículo 10, mira, aquí lo tenemos. Mirad, no tengáis en poco a ninguno de estos pequeños. Otra característica, lo he dicho, es no menospreciar a los pequeños en la fe. Y no estamos hablando solamente de los niños, los nuevos hermanos, los nuevos discípulos, los nuevos creyentes. Pablo en la carta a los Corintios ve cómo ahí había pleitos, y en el capítulo 6 dice, unos hermanos van contra otros ante el juicio, dice, ante los paganos se promueven juicios, que porque le debe dinero, que porque no le pagó la camioneta, que porque no le pagó la casa. Que ustedes como iglesia no son capaces de juzgar estas cosas. Cuando estemos en el cielo, vamos a juzgar a los ángeles. Y no podemos hacer un juicio entre nosotros como creyentes, no podemos tener esa madurez. Y Pablo va más allá, y en la capítulo 5 y 6 dice, más adelante dice, pero ustedes se llevan a juicio, se pelean entre ustedes. Tengan cuidado, dice en Gálatas, que no se vayan a consumir los unos a los otros. Dice, más bien, ¿por qué? Un día leí ese pasaje y se lo dije a una iglesia y dije, más bien, ¿por qué no soportáis el ser agredidos, el ser robados, el ser defraudados? ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Al que te pide la capa, quítatela, házela. Dale también la túnica. Son conceptos que, mira, el mundo no los entiende. Y qué pena es que el cristiano tampoco los entiende.
Yo a veces he tenido la mala fortuna de prestarle dinero a alguien que era llegado a mí. Mira, allí perdí esa amistad. Y me dolió y reclamé, pero llegó el punto en que dije, mira, se lo regalo. Y ahora ya mejor ya no presto, ya mejor me dice, no, yo tengo una necesidad, ¿cuánto necesitas? No, pues 500, mira, te doy 100. Te los doy, no te los presto. No, es que necesito 500, si quieres los 100. No, pues está bueno los 100. Consíguete otros 4 que te presten 100 y mira, ya les hiciste. Porque a veces mejor por las deudas, mejor perdona la deuda y ya, vas a estar en paz. ¿Cuánto nos perdonó Dios a nosotros, hermano? ¿Cuánto te perdonó Cristo? Pero a veces no, ahí estamos guardando rencor, es que el hermano me miró feo, es que el hermano me regañó, es que el pastor, es que esto y que el otro, y no estoy de acuerdo con el pastor, no estoy de acuerdo con las reglas. Ah, pero cuando vas al supermercado, ahí sí te pones cubrebocas, ahí sí sigues las reglas, ¿verdad? Ahí sí te pones gel antibacterial, ¿verdad? Hubo un tiempo en que no podíamos llevar niños al supermercado, pero en la iglesia sí rezongamos cuando se nos imponen reglas. Y que son reglas lógicas, que son para guardar el orden, que son para nuestro bien, para una sana convivencia, ¿verdad? Así que, hermano, mira, además el mayor es aquel que no menosprecia, pero además es el que perdona constantemente a su hermano. Versículo 21, ya estamos llegando al final, Versículo 21. Entonces Pedro se acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo le perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Si vas al libro de Amós, constantemente cuando empieza el libro de Amós, dice por 6 pecados y por el séptimo. 6 pecados y el séptimo. Porque los judíos tenían la creencia de que a tu hermano solamente podías perdonarlo 7 veces. Y después de eso, ya podías vengar. Le ponían límites al perdón humano. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo? Mira, no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Hay gente que llega y dice, bueno, 70 por 7, 490. 491 y agárrate, hermano, porque ya no te va a perdonar. Como aquel hombre que había sido boxeador, ¿verdad? Que un día lo golpearon, sí, se negó, dijo, hay que perdonar. Si te golpean en la derecha, mira, acá también pégame, le dijo, paz. Dijo, ahora sí, se me acabaron las instrucciones, ahora va la mía. Porque si te golpean en la derecha, pues pon la izquierda, pero ya no hay más que poner, ahora déjame vengo. No, hermanos, es lo que decía Pedro, era la creencia de Pedro. ¿Cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que peca contra mí? 7 veces. Jesucristo dice, no, 70 veces. ¿Qué está diciendo Jesucristo? Mira, si tu hermano peca contra ti 7 veces, ¿qué es lo que te ha dicho la religión, la humanidad? Yo te invito a que tomes tu perdón humano, con 70 veces 7, el perdón divino, porque el perdón divino no tiene límites. Únelo, el perdón divino, con el perdón humano y perdona a tu agresor. Aunque sea tu hermano. ¿Por qué? Porque de esta manera no vas a tener rencor en tu corazón. Ahora, lo que el Señor tuvo con el siervo fue misericordia. Mira, versículo 27. Y nos pone aquí un ejemplo, el siervo malvado. Versículo 27. El Señor de aquel siervo, movido a compasión, le soltó y le perdonó la deuda. Y da el ejemplo de aquí, esta parábola, ¿verdad? Y luego dice aquí, mira, fíjate, versículo 23. El reino de los cielos, nosotros, hermanos, nos movemos en la espera del reino de los cielos. Estamos en el mundo, pero bajo las reglas, las leyes de Dios. Por eso estamos en el reino de los cielos. Y dice, el reino de los cielos, hablando del perdón, es semejante a un hombre, a un rey, que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y cuando él comenzó a hacer cuentas, le fue traído uno que le debía 10,000, escucha, 10,000 talentos. Puesto que, mira, un talento pesaba 32 kilos. No sé si eran de oro o eran de plata, pero era una deuda prácticamente impagable.
puesto que él no podía pagar, obviamente. Su señor mandó venderlo a él junto con su mujer, sus hijos, todo lo que tenía y que se le pagara. Entonces el siervo cayó y se postró delante de él diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a compasión, le soltó y le perdonó la deuda. Debemos de perdonar a nuestros hermanos. Tal vez no te puede pagar esa cantidad, tal vez está pasando por una situación difícil, o tal vez no. Pero perdona la deuda, hermano y hermana. Y no solamente en lo económico. Tal vez tu hermano te ofendió así. Tal vez mira, hasta eso ha habido de gente, mira. Un hermano que yo conocí, él predicaba la palabra bien bonito. Un día llegó una persona a la cual él le había hecho un trabajo. Y esta persona no le quiso pagar. Y no contento con eso, lo golpeó al hermano. El hermano desde aquel día cargaba un bat ahí en su camioneta. Dijo: un día que me lo encuentre, va a ver, voy a golpear. Y traía ese rencor en su corazón. Y él iba a predicar la palabra, pero cuando él iba, porque él era laico, él predicaba, cuando iba a su iglesia, dice: un día quise dar el diezmo, dice, y traté de acercarme al altar, no podía. Sentía un malestar, una pesadez en mi cuerpo. Mejor iba y me sentaba. Y traía ese rencor contra esa persona. Dice: cuando lo vea, lo voy a golpear. Dice: y luego quería ir a predicar, dice, y me empecé a cancelar, dice, porque no podía subirme al púlpito. Porque Jesucristo dijo: si tu hermano tiene algo contra ti y vas tú al altar a dejar tu ofrenda, mejor ve primero y ponte de acuerdo con tu hermano. Y luego ve y deja tu ofrenda. Ponte a cuentas con tu hermano. Y no dice tu hermano contra el que tú traes algo, dice el que trae algo contra ti. Siempre tenemos que tratar de arreglar los problemas, hermanos, que tengamos con otros, u otros con nosotros. Y dice este hermano, dice: hasta que yo identifiqué que el origen de esa barrera espiritual que yo tenía ante mí, que me impedía servir a Dios, era que yo tenía que perdonar a aquel hermano. Así que un día fui, me planté ante él, lo busqué, salió de su casa y dije: ¿sabes una cosa? Te perdono. Digo: porque yo no puedo seguir con este rencor. Tú me golpeaste, mira, aquí traigo el bat, yo planeaba vengarme. Digo: pero yo no puedo vengarme porque soy hijo de Dios, así que perdóname. No, hombre, aquel hombre al final hasta terminó volviéndose cristiano también. Así que, hermano, hermana, hay que tener paciencia, hay que tener misericordia como este rey tuvo con sus súbditos. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Este hombre, en el versículo 29 y 30, escucha: entonces su consiervo cayendo le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó a la cárcel hasta que pagara lo que debía. Este hombre había sido perdonado, le habían perdonado ¿cuántos talentos? 10,000. ¿Sí? Luego va con su prójimo, su consiervo, que le debía 100 denarios, 100 días de salario, le debía. ¿Cuánto te gusta que sea? Unos 3,000 pesos, 30,000 pesos. Pero él, ¿qué hacía? Lo agarró del cuello, lo llevó a una tina con agua, lo ahorcaba, lo ahogaba y le decía: págame lo que me debes, págame lo que me debes. El otro tuvo compasión de él, él no tuvo paciencia con su prójimo. A veces somos impacientes con nuestro prójimo y eso nos impide ser grandes, mayores en el reino de Dios. Ahora, hermanos, el perdón es un deber, versículo 33. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo, así como también yo la tuve contigo? El perdón es un deber. La pregunta es: ¿lo practicas, hermano? Ya vimos cómo ser grande en el reino de Dios, cómo ser mayor en el reino de Dios. Esto no es para élites, esto no es para los líderes solamente, todos podemos ser mayores. Hermanos, cada uno tiene que buscar su recompensa. Cuando estemos allá en el cielo, hermanos, vamos a ser recompensados. Acuérdense de las coronas que hay para nosotros. La corona de justicia, la corona de vida. ¿Y sabes qué va a ser lo sorprendente cuando estemos en el cielo, hermanos? Apocalipsis 4 lo describe. Cuando estemos ahí, hermanos, esas coronas
¿No te vas a quedar con ellas para lucirlas? Para subirlas a Instagram celestial o Facebook celestial. Porque allá no va a haber influencers ni youtubers, hermano. Gracias a Dios. No va a ser para lucirlas. ¿Sabes para qué van a hacer esas coronas? Para arrojarlas a los pies de Jesucristo. Así que aquí no hay vanagloria, hermanos. Y esa va a ser la grandeza de nosotros, hermanos. La humildad. Recuerda Juan, fue el gran profeta. Jesucristo lo dijo, de los nacidos en el reino de los cielos, dice, aún el más pequeño es más grande que Juan. Y era el gran profeta, el sucesor de Elías. Mucha gente llegó a preguntarse si era realmente Elías, que había reencarnado o resucitado. Es imposible que haya resucitado, ¿verdad? Elías no murió. Hermanos, escuché nunca pensé yo que llegaría a escuchar a una mula predicando en un púlpito. Y esta semana me ocurrió. Vi un video de un disque predicador diciendo que Elías había sido llevado a las alturas. Dijo, Elías no murió en una cueva, él murió en las alturas. Solamente 3 personajes en la historia de la humanidad volaron a las alturas: Jesucristo, Goku y Elías. Diciéndolo un predicador. Como si fuera un chiste estar predicando aquí. Pero ¿a qué voy yo con esto, hermanos? No necesitamos de esos artilugios o subterfugios para ser grandes o mayores en el reino de Dios. Se requiere humildad, se requiere servicio, se requiere perdón, hermanos. Y eso es lo que nosotros, y sobre todo, hermanos, la capacidad de asombro. Dice la Biblia que en el libro de Oseas, que Dios llevaría a su esposa al desierto y allí la iba a enamorar. Pongámonos de pie, hermanos. Dios, ¿se acuerdan el canto que entonaron mis hijas hace rato? Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Hermanos, Dios te quiere enamorar. Somos su esposa, hermanos. Tal vez estás pasando como Israel en un desierto, pero dice, la llevaré al desierto, a la soledad, y allí le voy a hablar a su corazón. Allí la voy a enamorar. Déjate enamorar por Cristo, hermanos. Pongámonos de pie, vamos a hacer una oración. Me hubiera gustado que entonáramos un canto, mis hermanos, pero para la próxima lo hacemos, amén. Hermanos, yo no sé si tú tengas alguna necesidad que quieras pasar aquí al frente. Yo casi no lo hago, pero hoy siento mi corazón decirte que si quieres pasar aquí al frente, tal vez te quieres consagrar a Dios, decirle a Dios, perdóname, he perdido el objetivo, he perdido la visión, no me he dejado sorprender por ti. Tal vez tienes alguna necesidad y quieres decir, yo, Señor, quiero que me respondas mi petición. Tal vez tú quieras y digas, Señor, estoy enfermo, estoy enferma. Ayúdame, Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú hoy nos enseñas, Señor, cómo ser mayores en el reino de los cielos. Tú pusiste de ejemplo a un niño, lo pusiste en medio de tus apóstoles, de tus discípulos, y nos enseñaste que siendo pequeños, deseando ser pequeños, es como podemos ser mayores en el reino, Señor. Y esto no es para vanagloria personal, Señor. Esto no es para lucirnos. Esto es para que siempre tú seas exaltado en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor. Aquí que no haya ninguna jactancia, Señor, cuando hacemos tu obra. Que no haya ninguna vanagloria. Que la gloria sea solamente para ti, Señor. Enséñanos como iglesia Torre Fuerte, Señor, a que somos un cuerpo, Padre. Somos un cuerpo en Cristo. Somos diferentes miembros, diferentes órganos. Nos necesitamos unos a otros, Señor. No somos autosuficientes. No podemos todos ser ojo, no podemos todos ser pie, todos ser mano, Señor. Necesitamos ser diferentes, Padre. Porque en la diversidad, Señor, pero cuando nos unimos, Señor, podemos hacer grandes cosas para ti, Señor.
Y no habrá ideología, no habrá prisión, no habrá gobierno, no habrá tempestad, no habrá demonio, no habrá Satanás, no habrá anticristo que pueda derrotar a tu iglesia. Porque la luz resplandece en las tinieblas, Señor. Y las tinieblas no lograron subyugarla, no lograron someterla, Padre. Porque la victoria está asegurada para tu iglesia, Señor. Pero danos esa humildad, danos ese corazón perdonador, danos esa capacidad de asombro, Señor. Enamóranos de ti, Padre. Muéstranos el propósito por el cual nos has atraído a ti, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido esta semana que tú prosperes, que tú bendigas, que abras puertas de bendición. En el mundo hay crisis y dicen que viene una crisis grande, Señor. Pero en el reino de los cielos no hay crisis, Padre. En el reino de los cielos no hay desempleo. Y si comemos, comemos para ti. Y si no comemos, no comemos para ti, dijo el apóstol Pablo, Señor. Sea que tengamos, sea que no tengamos, Señor, tú sigues siendo nuestro Dios, Señor. Pero yo te pido que hagas grandes milagros de provisión esta semana en tu iglesia. Grandes milagros de sanidad, Señor. Y la próxima semana, Señor, yo te pido que estemos aquí nuevamente. Guárdanos de todo mal, de todo peligro. Los que tienen que viajar, Señor, por su trabajo. Los que están enfermos, sánalos, Padre. Yo te pido que derrames sanidad sobre sus corazones, Padre. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos, Señor, y te agradecemos. Amén, Señor. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios, hermanos. Para Él sea la gloria, hermanos, y toda la alabanza, por los siglos, Padre. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos. Miércoles a las 7. Si quiere usted aprender la palabra, véngase a las 7, de 7 a 8. Tráigase a alguien, hermanos. Pero si no, ahí donde esté usted, en su trabajo, en su casa, en su empresa, predique la palabra, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias. Amén. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.